Mm, que aumenta o reduce el efecto de los diversos comportamientos. Para todas las teorías, ojo, se deben aprender autor. En algunas no nos menciona autor porque la teoría fue generada por diversas ideas de las teorías pasadas, ¿vale? O sea, de las teorías que tienen autor. Pero algo que tienen que tomar en cuenta, independientemente de todo lo que les estoy dando para cada teoría, algo que debe de quedar claro es que ustedes deben de saber el autor, el nombre de la teoría, la base de cada teoría y en qué influyen. En este caso, Abelino ya nos dijo el año, la teoría y la base. La base de la teoría refleja es que el reflejo es la característica para generar control. ¿Por qué? Porque te dice, cada que tú estimulas y generes una respuesta refleja, entre más veces estimules y más respuestas reflejas obtengas, va a haber mayor capacidad u oportunidad para generar una respuesta de control motor. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de cómo influye en la parte clínica, para esta teoría te dice, cada que tú desencadenes respuestas reflejas, entre más veces se genera un reflejo, mayor posibilidad existe de generar una respuesta motora. Ahora, seguimos. La siguiente teoría es teoría jerárquica. ¿Quién la hizo? Hessel y McGraw. ¿Cómo se denomina? Teoría jerárquica del control motor o teoría de la neuromaduración del desarrollo. ¿Cuál es la base? Verificar cuáles son los 3 niveles jerárquicos del sistema nervioso central y cómo van a actuar cada uno de acuerdo al desarrollo que presenten. ¿Cuál es el enfoque clínico? Bueno, de acuerdo a la edad del paciente, al desarrollo de su sistema nervioso central, nosotros podemos determinar si ese paciente se podría recuperar de forma inmediata o la recuperación estaría disminuida. Y automáticamente lo mencionamos. Estos pacientitos, cuando nosotros queremos rehabilitar a un paciente, cuando queremos rehabilitar su control motor, es importante verificar, ok, ¿qué edad tiene? Si es un niño, voy a tener plasticidad neuronal sin problema, pero si es un adulto geriátrico, posiblemente ya tenga incluso, si hablamos de 78 años, por ejemplo, ese paciente ya no tiene oportunidad de recapitular o de recuperar sus funciones, ¿vale? Después nos vamos a la teoría, ¿cuál es la otra? Teoría de la programación motora, esa también ya la vimos, ¿no? La teoría de la programación motora, nombre, teoría de la programación motora. ¿Quién la describe? Griller. ¿Cuál es la base de la teoría de la programación motora? El generador central de patrones, ¿vale? ¿Qué hace por la clínica? Bueno, te dice que para que se desencadenen movimientos no se necesita exclusivamente de algún estímulo. Recordemos que en la teoría refleja te dice, cada que estimules, automáticamente tienes que generar o desencadenar estímulos que puedan generar respuestas reflejas. Si tú no tienes estímulos, no vas a tener reflejos. Y si no hay reflejos, no hay movimiento. Y entonces la teoría de Griller te dice, no necesitas estímulos para generar movimiento. Simplemente si tu cuerpo lo solicita, tu cuerpo va a solicitar un movimiento y automáticamente el generador central de patrones se activa para realizar el movimiento. ¿Vale? Esa es la parte clínica. No necesito específicamente un estímulo de tal intensidad o de tales características para activar el movimiento en mi tejido. ¿Qué otra teoría vimos? Automáticamente mencionamos que está la teoría de sistemas, ¿no? En esa nos quedamos, si no mal recuerdo. Vale.
En el caso de la teoría de sistemas, ¿qué referíamos? Básicamente en la teoría de sistemas, lo que yo tengo que tomar en cuenta es la fisiología integrativa me dice, voy a tener 3 sistemas específicos en la estructura y esos 3 sistemas van a controlar y regular la función motora. ¿Cuál va a ser esa función motora? Pues básicamente el neurológico, el inmunológico y el endocrino, ¿vale? Y esos 3 van a funcionar en sintonía para mantener la homeostasis. Si alguno de esos 3 automáticamente no funciona, pues automáticamente puede afectar el control motor de sus pacientes. Y lo veíamos con los pacientes con hipotiroidismo. Si un paciente con hipotiroidismo se presenta en fisioterapia, normalmente te dice, ¿sabes qué? Tengo hipotiroidismo. El hipotiroidismo sería una deficiencia de T3 y T4, que sería un daño endocrino. Vale. Esos pacientes con hipotiroidismo te van a referir que automáticamente tienen sensaciones anormales, ardor, sensación de quemazón, sensación de dolor, entonces es un daño neurológico. Y aparte te dicen, ¿sabes qué? Me enfermo muy constantemente y no veo una causa o una razón lógica. Bueno, tienen una afectación del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque automáticamente el paciente, pues al tener una afectación endocrina puede afectar estos dos últimos. Y con eso también hablamos de una afectación al movimiento. Un paciente con hipotiroidismo no controla su función motora, ¿vale? Ya no controlar su función motora, pues tiende a lesionarse muy constantemente. Y finalmente, ¿qué decimos? Automáticamente para todo eso también es importante referir las fuerzas externas como gravedad e inercia que pueden influir directamente en su movimiento. Mencionamos, con base en esto, pues es importante referir que yo puedo generar control motor siempre y cuando los 3 sistemas estén en sintonía. En la clínica, ¿qué tenemos? En la clínica básicamente te dice, evalúa cuál es el sistema dañado y una vez que detectes al sistema dañado, pues verifica qué sistemas pueden ser sistemas partidarios para el control motor, es decir, de los sistemas que te quedan, ¿cómo puedes trabajar? No, pues que se dañó el sistema endocrino, vale, necesitas tratamiento hormonal. Ya le di tratamiento hormonal, ¿qué es lo que está fallando más? Pues el neurológico, vale, a trabajar el neurológico, ¿cómo? Verificando, ¿qué es lo que tiene dañado? Sensación, percepción, contracción, y básicamente siempre es estudiar el sistema musculoesquelético para poder generar una respuesta funcional, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Básicamente Bernstein nos habla principalmente de la interacción de los 3 sistemas con el medio ambiente, y esto con la finalidad de generar una respuesta inmediata, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la teoría de los sistemas es, ve cuál de los sistemas está afectado, evalúa a los 2 sistemas que no han sido dañados y verifica qué tipo de actividad física podría realizar con esos 2 sistemas para volver a generar control motor en la estructura. ¿Podemos avanzar? Sí, profe. En el caso de la teoría de acción dinámica, básicamente es estudiar el movimiento o el tipo de movimiento que tiene el paciente y determinar cuáles son las características de ese movimiento. Si bien mencionamos que las teorías sirven para rehabilitar al paciente y rehabilitar principalmente su control motor, ¿qué es lo que nosotros tenemos que checar? Bueno, en primera instancia, ¿cuáles son las características de la lesión? Si la lesión te permite desarrollar movimiento, ¿qué tipo de movimiento vas a desarrollar? De alto impacto, de mediano impacto y a través de qué fases. Recordemos que tenemos fases, fase inicial, fase intermedia y fase final. ¿A qué hace referencia? Conforme se va recuperando la lesión del paciente, nosotros tenemos que ir aumentando la dosificación del ejercicio. ¿Qué es lo único que no nos da la teoría dinámica? Automáticamente dice, ok, si la relación entre el sistema físico del sujeto y el ambiente es similar, pues ¿dónde se determina el comportamiento? Es decir, ok, tienes un medio ambiente para poder realizar la reeducación de la marcha, pero si mi paciente todavía no está funcional, hablando de su estructura física, es decir, si el paciente todavía está recuperándose de la lesión, si el paciente apenas fue posquirúrgico de tal estructura, si el paciente tiene todavía un proceso inflamatorio, ¿qué va a pasar ahí? Por mucho que le dosifiques el ejercicio, pues ese paciente podría no recuperarse. Entonces, sí, está bien dosificar el ejercicio y aplicar fases para la recuperación, pero es mucho más importante ver qué estructuras están dañadas porque no cualquiera podría tener ejercicio dosificado si la estructura está dañada, ¿vale?
Teoría del procesamiento y distribución en paralelo. Esta nos habla principalmente de cómo actúa la información a lo largo del sistema nervioso central. Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso central, mencionamos que existen 3 partes que forman al sistema nervioso central: cerebro, tallo mesencefálico y médula espinal. De estos 3, nosotros tenemos primero que verificar cuál cumple cada función. En el caso del cerebro, pues es un ordenador de la información. En el caso del tallo mesencefálico tenemos redes neuronales, como sería el caso de sistemas esenciales, que van a regular la función de la información a lo largo de la médula espinal. Y finalmente el desarrollo de modelos matemáticos. El desarrollo de modelos matemáticos implica que se pueda realizar como tal la observación de características del movimiento, es decir, ok, tiene lesionada la médula espinal, pero si yo aplico un ejercicio tal, con tal intensidad, con tal velocidad, posiblemente los resultados a nivel de tejido pues puedan ser tales, ¿vale? Entonces siempre es importante que nosotros mencionemos cuál estructura es la dañada y cómo funcionarían las 2 estructuras que quedaron sin daño. Y automáticamente mencionamos los desempeños del control motor tienen que ver principalmente con cantidad, con fortaleza de las conexiones neuronales, ¿vale? Y al verificar la cantidad y la fortaleza de las conexiones neuronales en los diferentes tejidos, pues yo puedo verificar si la funcionalidad puede realizarse de manera completa o no. En la clínica, recuerden, en la clínica pues me permitiría predecir modelos clínicos, es decir, ok, si esta estructura está lesionada, ¿cómo podría recuperarla? ¿Qué proceso está presentando? Si yo puedo realizar actividad física con ese paciente, si se tendría que frenar la actividad por fases, ¿vale? ¿Qué es lo que no nos explica? Bueno, el paciente, ok, no tiene daño en ninguna de las estructuras. ¿Podría generar movimiento? Sí. ¿Cómo realizaría ese movimiento? ¿Lo imita, lo aprende, lo memoriza? ¿Vale? ¿De qué va a depender? Pues repito nuevamente, del tipo de daño a la estructura, si está dañada la parte cognitiva, si está dañada la parte de transmisión. Básicamente, ¿qué estructuras son las que están afectadas? Teoría orientada a la actividad. Cuando hablamos de teoría orientada a la actividad, nos vamos con Green. En el caso de Green, mencionamos que automáticamente explica cómo los circuitos neuronales operan para lograr una acción. Básicamente, Green lo que decía, cuando un paciente está lesionado, la zona lesionada la debes activar. Algo que estaba muy mal hecho en el área de fisioterapia neurológica es que si tu mano estaba lesionada, lo que hacían era que te vendaban completamente hacia el tronco y evitaban cualquier tipo de actividad física. Y se mencionaba, ok, si esa es la zona lesionada y en lugar de activarla, la estás fijando completamente al cuerpo, entonces, ¿cuándo va a reactivar esa zona? Algo que Green planificaba es, toda estructura que esté dañada tiene que ser enfocada a realizar una actividad, ¿vale? Y esa orientación a realizar una actividad va a ser con base a movimientos pequeños. Ejemplo, en esta paciente que tiene un patrón flexor, para que pueda recuperar la extensión completa de su codo, pues yo tengo que comenzar a realizar movimientos básicos y simples, como el simple hecho de pedirle que cambie de posición, ¿no? Está todo el tiempo sobre el soporte, baja la mano, baja y sube la mano, baja y sube la mano. Oye, pero es que es molesto. No importa. A partir de movimientos tan simples como estos, pues yo puedo ir reactivando a la zona y desde luego que puedo generar comportamientos funcionales y a su vez esos comportamientos funcionales pueden estar dirigidos a objetivos. Y una vez que esos objetivos se puedan cumplir, pues automáticamente la actividad se genera, ¿vale? Y entonces mencionamos, en clínica, ¿cómo nos ayudaría esta teoría? Pues básicamente te dice que en clínica todos aquellos movimientos que puedan ser funcionales automáticamente te sirven para actividades esenciales. Y automáticamente esas actividades esenciales, pues lo que buscan es generar una actividad funcional, ¿vale? Y esa actividad funcional, pues automáticamente, y esa actividad funcional, pues va a estar enfocada a actividades de la vida diaria. ¿Vale? ¿Qué no explica? Bueno, pues si el sistema nervioso central es la estructura fundamental, ¿qué pasa cuando el sistema nervioso central está afectado? En este caso, la pacientita pues tiene un daño a nivel de cerebro, ¿no? Tuvo un traumatismo craneoencefálico, eso generó una alteración motora, esta alteración motora pues generó este patrón flexor.
y automáticamente te dice, ok, y cuando hay una lesión del sistema nervioso, aunque tú quieras extender la mano, pues no la vas a extender porque la lesión nerviosa está presente. ¿Qué tendría yo que hacer? Pues tendría yo que buscar una forma, una manera de activar a esa estructura. ¿Cómo la haría? Si el sistema nervioso está dañado, mi paciente no va a mover el brazo, para nada lo va a mover. Y si no lo mueve, entonces, ¿cómo voy a empezar a rehabilitar esa zona? ¿Qué tendría yo que hacer en ese paciente? Podría ser una movilización pasiva. Pero el sistema nervioso no responde. Por eso con la ayuda del fisioterapeuta podemos hacer Pero ¿qué tendría que hacer? Estoy de acuerdo, o sea, obviamente va a ser con ayuda del fisioterapeuta, pero ¿qué tendría que hacer el fisioterapeuta para activar el movimiento si su sistema nervioso no funciona? Podría ser una terapia como la de feedback. Exacto, un biofeedback. ¿Qué sería un biofeedback? Pues automáticamente el biofeedback mencionamos que aplicarías corriente eléctrica para generar un estímulo, ¿no? ¿Por qué? Porque automáticamente si su sistema nervioso no funciona, pues su sistema nervioso no va a mandar la señal de activación. Y si no manda la señal de activación, pues ¿qué va a pasar? Automáticamente ese sistema nervioso no va a funcionar, ¿vale? Entonces, de nada sirve que yo haga movilizaciones pasivas porque el tejido no responde. Yo tendría que hacer, sí o sí, un estímulo externo. ¿Cómo sería ese estímulo externo? Pues una estimulación con corriente eléctrica, ¿vale? Seguimos entonces. Teoría ecológica. La teoría ecológica fue en los 70 por Gibson y la teoría ecológica básicamente nos menciona, voy a tener un sistema motor que es el que se tiene que activar para recuperar el control motor. Ok, estoy de acuerdo. Vas a tener la vía extrapiramidal. ¿Qué hace la vía extrapiramidal? Nos escucho. Busca la información motora. Busca la información motora. ¿Cómo? Hola. ¿Cómo sería? ¿Cómo? No. Cuando nosotros hablamos de la vía extrapiramidal, que es la que genera la respuesta motora, ¿cómo manda la información la vía extrapiramidal? A través de las vías dorso-lemnisco. No, las dorsolemniscomediales son de la vía piramidal. La vía extrapiramidal tiene dos vías específicas. ¿Cuáles son? Es la vía lateral y la vía anteromedial. Exacto, la vía lateral y la vía anteromedial. Y automáticamente mencionamos, estas dos vías lo que buscan es activar como tal la función motora, ¿no? Y entonces se menciona, ok, el sistema motor por un lado se va a activar a través de ¿qué? De la vía extrapiramidal. Ya se activó la vía extrapiramidal, ¿qué influye también en el medio ambiente? ¿Qué o cómo se encuentra la zona en la cual se va a rehabilitar la estructura? Y finalmente el comportamiento orientado a un objetivo. Yo voy a realizar actividades físicas, sí, pero orientadas directamente a un objetivo o a una actividad específica, ¿vale? Y automáticamente mencionamos, la información del entorno influye en las diferentes acciones que tenga que realizar el paciente, ¿vale? ¿El entorno es útil para controlar el movimiento? Sí, es útil para controlar el movimiento dependiendo del tipo de actividad a realizar. ¿Las acciones están orientadas al ambiente? Sí, están orientadas al ambiente. ¿Por qué? Porque determina mucho en la zona en donde vayas a realizar la rehabilitación. Hace rato mencionábamos con un grupo. No es lo mismo realizar la rehabilitación para un paciente deportista nato, como sería un futbolista, ¿no? En un cuartito de 2x2, que automáticamente no se mueve, que nada más le vas a aplicar agentes, a realizarla en un campo que tenga las características propias para que el paciente readapte su lesión. Entonces mencionamos, es importante automáticamente verificar qué estructuras son
las que podrían regular la función del control motor, ¿vale? Y entonces esta teoría en la clínica nos dice, tenemos que explorar el medio ambiente en el cual el paciente pueda desarrollar como tal sus actividades, ¿vale? Y obviamente que se busque desarrollar las actividades que el paciente tenía previos a la lesión. Es decir, si mi paciente es un deportista boxeador, yo tendría que tener como el espacio para tratar de rehabilitar esa funcionalidad, ¿no? Los movimientos y así. ¿Dónde se utilizan estas teorías del control motor? Básicamente existe un área que se conoce como neurorehabilitación en la fisioterapia, y esa área de neurorehabilitación, pues lo que busca básicamente es alteraciones de tipo neurológico. Básicamente la neurorehabilitación está enfocada a personas con lesiones neurológicas y lo que busca es otorgar una asistencia integral. Cuando nosotros hablamos de una asistencia integral, quiere decir que busco realizar tareas con objetivos específicos. Y para realizar esas tareas con objetivos específicos, yo requiero de un estímulo para el sistema nervioso central, y ese estímulo para el sistema nervioso central pues me va a generar la activación de conexiones neuronales. Si te das cuenta, a lo largo de las diferentes teorías del control motor, todas nos hablan de estructuras del sistema nervioso central, es decir, ninguna de ellas se va a enfocar específicamente en reflejos. O sea, todas dicen, llega la información al cerebelo y tiene que bajar, ¿vale? Y entonces, cuando llegamos a cerebelo o llegamos a cerebro, lo que nosotros buscamos es plasticidad neuronal. Cuando hablamos de plasticidad neuronal es la capacidad que tienen las neuronas para comunicarse y para generar redes de comunicación o canales de comunicación. Y una vez que se generan esas redes de comunicación o canales de comunicación, pues automáticamente la estructura lo que busca pues es potenciar su movimiento, ¿vale? ¿En qué enfermedades podríamos involucrar a estas teorías del control motor? Pues automáticamente mencionamos que en enfermedades neuromusculares, neurodegenerativas, lesión medular, que es de las más comunes, lesiones periféricas, como esclerosis lateral amiotrófica, ¿vale? Como lesión parcial de médula espinal, y automáticamente todas estas pues requieren de neurorehabilitación. Esa neurorehabilitación que mencionamos que está basada en las teorías del control motor, pues tiene factores específicos que deben de tomarse en cuenta. ¿Qué factores? Dar instrucciones verbales específicas. Por eso siempre que les pregunto algo les digo, ubíquense en la pregunta y den única y exclusivamente la respuesta que se solicita. Si ustedes comienzan a dar más información de la que se te está solicitando, pues automáticamente ese paciente no está entendiendo instrucciones verbales. Y recuerden que siempre lo hemos dicho, no puedes solicitar algo a tu paciente si tú no lo llevas a cabo, ¿vale? Entonces, tengo que ser contundente, claro, en el tipo de instrucción que voy a dar a mi paciente y por qué lo voy a hacer, ¿vale? Tiene que tener control motor, desde luego que sí, para poder generar una respuesta más funcional. Tiene que haber retroalimentación, tanto positiva como negativa, dependiendo de cuál sea el caso. Y finalmente, la memoria. En el caso de la memoria, recordemos que tenemos memoria cognitiva y memoria muscular. En muchas ocasiones, cuando la zona cognitiva está dañada, pues lo que más nos interesa es la memoria muscular, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente el paciente podría realizar ejercicios, pero entre más repetición se tenga del ejercicio, pues posiblemente recupere la funcionalidad. Respecto a objetivos, pues es importante el aprendizaje de nuevas destrezas, claro que lo es, pero si las estructuras llegaran a estar dañadas, pues tenemos que tomarlo en cuenta. Mantener habilidades, se deben mantener las habilidades de las actividades realizadas, y lo que vamos a hacer, sí, es readquirir habilidades perdidas. Esa readquisición de habilidades perdidas es con la finalidad de que el paciente sea lo más independiente posible en su actividad física, ¿vale? Básicamente la neurorehabilitación lo que busca es eso. ¿Avanzamos? Ahora bien, ¿cuáles serían los objetivos que tiene la neurorehabilitación? Principalmente, estabilidad postural y orientación corporal. Yo no puedo rehabilitar el control motor si mi paciente no tiene una buena postura, ¿vale? ¿Por qué? Porque automáticamente mi paciente tendría que estar compensando sus movimientos, y al compensar sus movimientos, pues obviamente va a tener lesiones a futuro. Y una cosa es rehabilitar una estructura y otra cosa es rehabilitar varias en un solo instante, ¿vale? Ejecución del movimiento funcional y eficiente. ¿Qué movimientos realiza? ¿Qué movimientos necesita? ¿Y por qué los necesita? Y finalmente, la integración con la actividad y el desempeño de la vida diaria.
qué actividades necesita realizar mi paciente, por qué las necesita realizar y qué funcionalidad tienen o qué relación tienen con la vida diaria. ¿Vale? Y finalmente, ya que tenemos todas las teorías, automáticamente hablamos de que tienes que plantearte todos los sistemas, ¿vale? ¿Cuáles son los sistemas afectados? ¿Por qué están afectados? ¿Cómo están afectados? ¿Qué tipo de lesión tuvo el paciente? 2, conocer la neurofisioanatomía, es decir, conocer qué estructuras nerviosas están participando, cómo están participando y cómo se lesionaron, ¿vale? Y con base en esta información, pues tú ya tendrás las bases para un método clínico, es decir, para evaluar y para tratar los trastornos motores que pueda presentar el paciente en el proceso neurológico. ¿Por qué? Muchas de las ocasiones se dedican a hacer certificaciones, andan tomando cursitos por todos lados. Y realmente, pues no se trata de tomar técnicas, porque eso lo puedes leer en los libros. Lo que sí tienes que entender es dónde se encuentran las estructuras, qué regulan las estructuras, cómo lo regulan las estructuras, para qué lo regulan. Y con base en esa información, pues aunque no tengas tantas certificaciones, de que sacas a los pacientes de la lesión, lo sacas. Pero si te enfocas mucho en esta parte de tomar cursitis, ¿no? Para poder entender qué es lo que se está pasando al paciente, pues nunca va a pasar así. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? En resumidas cuentas, ¿qué quiero que se te quede de aquí? Repruebes o no repruebes fisiología, te quedes o no te quedes en fisioterapia, te pases a medicina o hagas lo que tengas que hacer. Algo que tienes que recordar, sí o sí, es que la única estructura responsable de generar el movimiento son los ganglios basales, ¿vale? Es el switch del control motor, ¿vale? Los ganglios basales activan el movimiento o inhiben el movimiento. ¿A partir de qué vías? ¿Directa o indirecta? ¿Cómo lo hacen? En la directa necesito glutamato, en la indirecta necesito dopamina D1, D2 y GABA, ¿vale? ¿Cuáles son las estructuras de relevo de los ganglios basales? La formación reticular. ¿Qué son específicamente? El núcleo del control motor. ¿Qué otro nombre recibe el núcleo del control motor? Generador central de patrones, ¿vale? ¿Quién controla más la función motora en el cerebro? Los ganglios basales. ¿Quién da características al movimiento? El cerebelo. ¿Qué características? Coordinación y equilibrio, ¿vale? ¿Qué más necesito para generar control motor? Pues que los ganglios basales se comuniquen con otras estructuras del cerebro. ¿Con quién se comunican? Con tálamo, con hipófisis, con cerebelo, con mesencéfalo, con tallo y con médula. ¿A través de qué se comunican? Pues mencionamos que a través de lo que se conoce como bucles de información, ¿vale? Y esos bucles de información, pues básicamente son aquellos que van a estar regulando el paso de la información de ganglios a tálamo, de ganglios a hipotálamo, de ganglios a cerebelo, de ganglios a corteza, y esto con la finalidad de generar movimientos completos, ¿no? Ahora bien, si llega un paciente que tuvo un traumatismo craneoencefálico y ¿sabes qué? Tuvo un traumatismo craneoencefálico, me golpeé en la cabeza en el concierto de Coldplay, ¿no? Y automáticamente no me atendieron, pero ¿qué crees? Ya me duele la cabeza y me fui a atender y entonces tengo una hemorragia interna. Y esa hemorragia interna en la porción interna del cerebro. Ok, entonces están dañados los ganglios basales. Perfecto. Y me mandaron contigo como fisioterapeuta. ¿Puedo recuperar mis funciones pasadas, sí o no? No, porque los ganglios basales están dañados. Entonces, ¿para qué vengo contigo como fisioterapeuta? Ah, porque esos movimientos que perdiste, vamos a tratar de sustituirlos con movimientos que permitan hacer la formación reticular, ¿vale? Entonces, ¿cuánto me voy a recuperar? Pues de un 100% te vas a recuperar un 40%, porque estamos utilizando a tu estructura relevo. ¿A qué estructura relevo? La formación reticular, ¿vale? Pero ¿voy a quedar 100% bien? No, solo el 40% de la funcionalidad. ¿Y eso cómo es? Bueno, cuando tus ganglios basales sirven, esos movimientos son controlados, coordinados y regulados. ¿Con respecto a qué? A potencia e intensidad, velocidad del movimiento, ¿vale?
Pero cuando los ganglios basales no funcionan, ¿voy a tener movimiento? Sí, vas a tener movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el movimiento de ganglios basales y el movimiento de la formación reticular? Que los ganglios basales generan control motor y la formación reticular solo genera movimiento, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia principal? Los ganglios basales te proveen movimiento con características de potencia, de intensidad, de velocidad, de aceleración, mientras que la formación reticular pues te dice, ok, vamos a hacer el movimiento, pero la verdad no sé cuándo lo pueda iniciar ni cuándo se pueda terminar. O sea, te lo puedo iniciar súper rápido, pero igual y se termina súper rápido. O me puedo tardar en iniciarlo, pero igual y dura mucho tiempo. Eso no lo puede regular la formación reticular. Entonces, ¿hace movimientos? Sí. Los movimientos pueden ser toscos, pueden ser gruesos, pueden ser no controlados, ¿vale? No coordinados. Y por lo tanto, por eso se dice, sí, la formación reticular te está ayudando como relevo. La principal característica es que los ganglios basales te permiten realizar movimientos coordinados, complejos, coordinados, dependiendo de la estructura con la que se estén comunicando. Pero la formación reticular no. Esa solamente saca movimientos y son movimientos que no están regulados, son movimientos que se pueden terminar súper rápido o que así como se inician pueden finalizar más tarde, etcétera, ¿vale? Entonces, para generar control motor, quien es el único responsable es los ganglios basales. ¿Con quién se van a comunicar? Con la corteza, con el cerebelo, con el tálamo y con la formación reticular, ¿vale? Ok. Si me conecto con la corteza, entonces la corteza es el control motor. No. El control motor lo regulan los ganglios basales. ¿A través de qué? A través de la comunicación con estas estructuras, con corteza, con cerebelo, con tallo, con formación reticular. Bueno, pero la corteza motora, entonces, ¿qué función tiene? Solita, la corteza motora se divide en tres. Premotora, motora primaria, premotora y de asociación, ¿vale? Características clave de esas tres porciones de la corteza. La motora primaria, mencionamos que son movimientos simples. La premotora, mencionamos que son movimientos simples más objetivo. Y finalmente la corteza de asociación son movimientos complejos más objetivo. ¿Vale? Entonces, corteza motora primaria, muevo la mano arriba y abajo. Corteza premotora, muevo la mano arriba, abajo y tomo un objeto que tenga yo en la mira. Un rollo, el mouse, el teclado. Corteza de asociación, muevo la mano, que va a ser mi movimiento, pero es un movimiento complejo. Entonces, puedo mover la mano con una extensión de codo y con una flexión de codo. Y con un objetivo. Y pues como está hacia arriba mi mano, pues voy a tomar la cortina y la voy a jalar, ¿no? ¿Sí se dan cuenta entonces cómo va evolucionando el movimiento? Por eso te dice, los ganglios basales son el switch del control motor. Inician o apagan el movimiento. Pero para que se pueda dar el control motor, pues yo necesito de estructuras adjuntas. La corteza con sus tres funciones, corteza motora primaria, que son movimientos simples, corteza premotora, que son movimientos simples más objetivo, corteza de asociación, que son movimientos complejos más objetivo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué hace el cerebelo? El cerebelo igual hace bucles de información con los ganglios basales. ¿Y qué hacen esos bucles de información? Cuando es con cerebelo, mencionamos que es coordinación y equilibrio. ¿Vale? Bueno, pero también hace relación con el tálamo. ¿Qué función cumplen los ganglios basales con el tálamo? Recordamos que el tálamo es la estructura que por excelencia filtra a los estímulos somatosensoriales, ¿vale? Entonces, cuando el tálamo filtra a los estímulos somatosensoriales, se asegura de que la información que única y exclusivamente requiere de movimientos es la que tiene que pasar al cerebro, ¿vale? Ni una más ni una menos, solo aquella que va a servir para realizar los movimientos. ¿Qué más me falta? Sí, una de las más importantes. Es un chiste de pasillo ahí en el área de salud. Cuando llega el practicante, dicen, no, ¿qué es un practicante? Práctica 1, práctica 2. No, pues práctica 2. ¿Y cómo es el practicante?
Ah, pues el practicante tiene una lesión de la formación reticular. ¿Cómo crees? Sí. ¿Y cómo crees que le vaya en el examen? No, pues tiene una lesión de la formación reticular. ¿A qué creen que se refieren con eso? ¿Qué pasa cuando te lesionas la formación reticular? Ya lo vimos, lo expliqué. Y que conste que ya nada más estoy sacando las conclusiones para que ya no iniciemos tema nuevo, porque el tema que viene es reflejos. Ana Brizuela, adelante. Está asociado al síndrome de fatiga crónica. Exacto, ¿vale? Y ojo, otra característica importante, la formación reticular recibe el nombre de sistema activador reticular ascendente, o sea, el famoso SARA, ¿no? Y mencionan, ¿qué le pasó a ese practicante? Pues tiene SARA, tiene lesión en el SARA. ¿Cómo que lesión en el SARA? Sí, tiene lesión en el SARA. ¿Y crees que pasa su examen? No, tiene lesión en el SARA. Una lesión en el SARA es síndrome de fatiga crónica, ¿no? Entonces, ¿qué están diciendo que es el practicante? Si tiene una lesión en el SARA, tiene síndrome de fatiga crónica, ¿no? Y en sus palabras, tal cual, ¿qué sería un practicante con síndrome de fatiga crónica?